Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos porque el Padre, en su infinito amor, nos permite este tiempo para nosotros estar en su presencia. Y no hay nada superior a nosotros sentir la presencia de Dios, porque eso nos otorga bendiciones en esta tierra y garantías en la vida eterna. A nuestro Padre sea la gloria por este tiempo de gracia. Estamos nosotros convencidos que Dios nos permite este tiempo para también estar en comunión los unos con los otros. Es donde debemos enfatizar para limar asperezas en el hogar. Recuerde que es el hogar el epicentro de bendición, es el pedacito de cielo en la tierra, de manera que usted en casa permita que el fruto del Santo Espíritu se note. Donde usted, si ha cometido algún error, es el momento de pedir perdón. Y si es igualmente el momento para usted perdonar, no hay nada más propicio para hacer. Vaya y perdone también a sus seres queridos, porque cometemos errores, pero lo importante de todo esto es que superemos los errores y la misericordia, el amor, la benignidad, la armonía se manifieste en medio de nosotros, porque somos, aparte de la familia en Cristo, somos familias en la carne. Dicho esto, entonces el día de hoy tenemos una firme disposición de seguir aprendiendo las Sagradas Escrituras, y como siempre digo, Dios cuadra todo de una manera maravillosa, y esta lección del día de hoy, del capítulo 13 de Romanos, que nos toca la lección, llega como anillo al dedo para toda la congregación de Dios, para todo el pueblo redimido por la sangre del Cordero, porque es el Padre el que pauta todas estas cosas. Ahora usted dispóngase allí con una Biblia física o electrónica, un anotador físico o electrónico, su corazoncito, para nosotros aprender de la poderosa palabra de Dios. Pero antes vamos a darle gracias al Señor y vamos a hacerlo con un tema musical. Adoremos al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Me dice un ser maravilloso que por amor al hombre él se manifestó en un hombre muy humilde, lleno de amor y gracia, y a todos sus hijos dio la vida, y a todos sus hijos dio la vida. Jesús, tú eres mi Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. llorando, así era mi vida, porque no
Salvador. Ahora yo vivo porque con mi Cristo yo tengo la vida, la vida, la vida. Yo tengo la vida, la vida, la vida. Jesús, tú eres mi Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Mi Salvador, por eso yo te adoro, por esta grande salvación, por eso yo te adoro, por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Por eso ni la muerte, ni ángeles, ni potestades podrán a mí alejarme de mi Cristo, de mi Cristo. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa, está establecido a través de Chofar 105.1 y por www.chofarsonando.com. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a nuestro Señor Jesucristo por este tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a todos aquellos que por primera vez se añaden. Nos pueden contactar a través del 0424 824 1932, 0426 583 8689 y 0412-839-1545. Estamos en una victoria linda. Dios nos permite este tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Les decía en la introducción que la enseñanza del día de hoy llega, hermanos, como anillo al dedo. ¿Por qué? El día de ayer es público, notorio y comunicacional lo que ha acontecido en Estados Unidos de Norteamérica. Ayer, 20 de enero del 2025, se posicionó Donald Trump una vez más como presidente, el presidente número 47 de Estados Unidos de Norteamérica. Inmediatamente las reacciones a nivel global, porque ya había sido elegido, ahora el día de ayer iba a ser proclamado por las autoridades, por los que representan la Constitución del país de Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, las reacciones por todas partes, unos a bien, sintiendo pues que es de parte de Dios y es la solución para gran problema en el mundo y para su país, por supuesto, y otros, hermanos, rechazando totalmente que Él sea el portador de noticias buenas, lo tienen como un anticristo. Lo cierto es, hermanos amados, que nosotros, el pueblo de Dios, debe entender todas las cosas conforme escritas están. Siempre he enfatizado, siempre les he dicho, que nosotros como seres humanos tenemos puntos de vista, opiniones, tenemos una razón, somos seres humanos. Pero en esta vida nueva, nosotros tenemos que incorporar lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, nosotros en esta vida nueva debemos tomar la indicación que el Señor nos da a través de las Sagradas Escrituras que establecidas están, para nosotros tener una vida
conforme a la voluntad de Dios digna, merecedoras de su bendición, y que esa sujeción que tenemos a su palabra sea la garantía para un día estar con Jesucristo y con el Padre en la eternidad. Es por eso que nuestros puntos de vista quedan a un lado, es por eso que nuestras razones humanas quedan suprimidas o quedan sometidas a la voluntad del Señor, porque queremos hacer las cosas para Dios, no para los hombres. Queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, con relación a todo esto, hermanos, que está aconteciendo en el mundo con esta posesión de Donald Trump, cuando él es proclamado como presidente, es el presidente ya de Estados Unidos en funciones, ayer firmó órdenes presidenciales, ya empezó a gobernar junto con su equipo. Para nosotros poder entender esto a la luz de las Sagradas Escrituras, es por eso que este libro de Romanos capítulo 13 viene como anillo al dedo. Viene como anillo al dedo porque estas son admoniciones, hermanos. Estas son premisas que deben sostener a la iglesia. Esta es la base del Evangelio. En el libro de Romanos capítulo 13, hermanos, está la indicación cómo debe funcionar el cristiano en esta tierra. Recuérdese que nuestro reino no es de esta tierra. Nuestro Jesucristo, hermanos, lo dijo claramente: mi reino no es de esta tierra. Ahora, nosotros tenemos que actuar apegados a las Sagradas Escrituras como pueblo de Dios, como hijos de Jesucristo redimidos por su sangre. Vamos entonces a analizar esta enseñanza maravillosa, porque es importantísimo que repasemos, que abonemos esta causa. Mucha gente dice: oye, pero este capítulo lo hemos estudiado. Sí, pero es necesario que esto se quede dentro de nuestro corazón y mente, porque repito, esto es la base, esta es la columna vertebral del pueblo de Dios. Y también hay muchas personas que no conocen estos conceptos y vamos a informarle, mientras que seguro nosotros vamos a ser sorprendidos una vez más por los detalles que el Señor nos aporta el día de hoy, porque todos los días son nueva su misericordia, y el pan que ayer nos alimentó hoy nos sustenta, nos ayuda y nos fortalece. Entonces, abróchese el cinturón de seguridad, porque despegamos en el jet del conocimiento. Gloria sea al Señor. Entonces vamos ya con el análisis, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Vamos de una vez a Romanos capítulo 13 y vamos a leer el verso 1 por ahora, y seguimos después con el 2, el 3 hasta llegar al 7, pero vamos con el 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. La bendita del Señor establecida está. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, y repito, hermanos, esto está vigente. Ahora empezamos nosotros con el entender las Sagradas Escrituras. Y vamos a la primera parte que dice: sométase toda persona a las autoridades. Sométanse toda persona a las autoridades. ¿De dónde? En este caso, de Estados Unidos de Norteamérica, y aplicamos porque hay mucho pueblo, repito, que cree que Donald Trump no es la solución. Otros lo ven como el Mesías. Hay un gran sector que lo tiene como el Mesías, no nada más en Estados Unidos de Norteamérica, sino en gran parte del mundo, porque recordemos que el mundo está dividido en dos grandes sectores, dos grandes toletes. Uno
dirigido por Estados Unidos y Europa y otro dirigido por Rusia y China. Ahora, este texto aplica nada más para Estados Unidos de Norteamérica. Sométase toda persona a las autoridades. ¿Esto es nada más para Estados Unidos de Norteamérica? ¿O esta palabra vale para nuestros hermanos que están en Italia? Sométase toda persona a las autoridades. ¿De dónde? ¿De Estados Unidos nada más? ¿De dónde? ¿De China nada más? ¿O esto también tiene que ver con nuestros hermanos africanos? Sométase toda persona a las autoridades. ¿A cuáles autoridades? Nada más, repito, a las de Estados Unidos. Este consejo nada más es para los que están en Francia o Alemania, y aquellos que están, hermanos, en Subcorea, ¿les aplica esta palabra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los santos? Y aplica para los que están en Norcorea. ¿Qué dicen los santos? Sométase toda persona a las autoridades. Pero ¿a cuáles autoridades? ¿Simplemente a las que están en Argentina? ¿O vale esto también para las que están en Colombia? Y vale también para los que están en Venezuela. ¿Qué dicen los santos? Sométase toda persona a las autoridades. ¿A cuáles autoridades? Repita conmigo grande. A todas las autoridades en todos los países, sean de izquierda o derecha, sean socialistas o sean capitalistas. Sométase a toda autoridad. Y esto, hermano, de someterse es muy importante que lo tomemos en consideración, porque vamos a ir al texto que originalmente se usó para denotar someterse. El término es hupotazo. Se deletrea de la siguiente manera: hilo, universidad, padre, organización, Teresita, amor, sistema, se repite sistema, organización. Hupotazo. Y esto denota subordinar, obedecer, ser sumiso. Podríamos nosotros leer entonces en Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase, subordínate, obedece, sé sumiso. Toda persona a las autoridades de todos los países de la tierra, porque recuerden que en lecciones pasadas, cuando estudiábamos el capítulo 12 de Romanos, decíamos que los gobiernos no están colocados por Dios. Dios los permite por alguna razón que nosotros desconocemos. Se nos hace difícil entender cómo Dios permite un gobierno que no es del agrado de usted o de mí, pero es Dios el que lo permite. Nabucodonosor lo reconoció cabalmente. Leíamos en el capítulo 12 cuando estudiábamos que Dios permite todos los gobiernos de la tierra por alguna razón, repito, desconocida para nosotros. Dios permite que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica, pero Dios permite que Kim Jong-un, el gobernante de Norcorea, también esté. Por alguna razón Dios permite que Donald Trump llegue, y por alguna razón Dios permite que Kim Jong-un permanezca. Dios permite que Donald Trump caiga bien o no caiga bien, sea prepotente o no, sea esa persona que habla con tanto narcisismo o no. Dios permite que él llegue, pero Dios también permite que Vladimir Putin esté en Rusia. Es Dios. ¿Quién puede torcerle el brazo a Dios? Y es por eso que estas admoniciones, hermanos, nos competen a nosotros. ¿Por qué? Este es el marco donde la iglesia debe aprender la doctrina. Nosotros tenemos que
Hupotaxo, someternos, subordinarnos, obedecer y ser sumiso a todas las autoridades. ¿De dónde? Repito, del globo terráqueo. De manera que los creyentes que están en Estados Unidos de Norteamérica, que no les parece que Donald Trump sea la persona, bueno, hermanos, esa es la autoridad que Dios permite. En este momento me oyen muchachos y muchachas que quizás están diciendo: me voy de Estados Unidos de Norteamérica. Ya esto va a ser insoportable porque Donald Trump, 4 años, ¿quién soporta a Donald Trump? No se puede vivir con Donald Trump. Hermanos amados, la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades. Pero no es en el caso nada más de Estados Unidos, repito, es el caso del ruso. Hay que someterse a la autoridad, y más cuando nosotros somos creyentes en Cristo, redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Esta es la base fundamental para nosotros movernos en la sociedad actual. Esto aplica para nosotros. Usted está en Colombia. Hay situaciones muy tremendas en Colombia, más que todo hacia la región del Catatumbo. Fin de semana pasado hubo una escabechina, movimientos subversivos, paramilitares, abordaron a la sociedad. Y todas esas orillas del río, todas esas orillas limítrofes con Venezuela, muchos se desplazaron a Venezuela huyendo, escapando por su vida. Personas siendo, hermanos, desplazadas de sus casas, de sus terrenos, producto de la violencia. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a levantar una revolución? ¿Se va a apoyar un golpe de Estado contra Gustavo Petro? ¿Y va a ser propiciado por los cristianos? No. El Señor dice: sométase, cristiano, a las autoridades. Sométase. Así como el creyente tiene que entender que Donald Trump está puesto allí y Dios lo ha permitido, es Dios el que lo ha permitido. Así también está Gustavo Petro en Colombia. Dios lo ha permitido por una razón para el que sufre desconocida, porque el que sufre dice: caramba, ¿pero Dios va a permitir eso? Sí, a Dios nadie le puede torcer el brazo. Dios permitió que Acán gobernara. Dios permitió que Nabucodonosor gobernara, altivo y después humillado. Dios permitió que Ciro gobernara. Dios permitió que Nimrod gobernara. Nimrod no se impuso, Dios lo permitió por alguna razón. Y Nimrod era un cazador de hombres, un asesino en serie. Ahora, importantísimo, sométase, hupotaxo, subordínese, obedezca, sea sumiso a la ley y a las autoridades, dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Y sé que de repente, hermanos, muchas personas, como siempre, que nos oyen, dicen: oye, no estoy de acuerdo con esa enseñanza. Bueno, entonces saque esta enseñanza de la Biblia. Está allí. Sáquela. Despréndala, sáquela, porque esto nos compete. Este es el derecho cristiano, esta es la jurisprudencia cristiana. Así se tiene que mover la iglesia de Cristo en la tierra. Pero que Trump es el anticristo, que ahora se asocia con Elon Musk, y entonces allí va a venir el anticristo, la bestia. Sí, pero Dios lo permite. Dios lo permite. Mire, hemos leído en Apocalipsis cómo Dios va a permitir que la bestia o el sistema político al final se manifieste. Dios va a permitir esas bestias. Y uno pregunta: pero Dios, ¿tú vas a permitir que se manifiesten esos gobiernos tan demoníacos y destructivos? Y la respuesta de Dios es: sí, lo voy a permitir, porque Él es Dios. Y como dice Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel: ¿quién podrá decirle qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios por qué lo permites?
Toda persona, sométase a las autoridades, hupotaxo. Pero cuando habla de persona, usa el término, hermanos amados, de pesuje. Voy a deletrearlo: Padre, sistema, unidad, Jehová, Estado. Pesuje, hablando de toda alma, toda vida, todo ser, todo el que tenga aliento en su nariz. Sométase. Todo, pequeños y grandes. Porque lo que usted tiene como gobierno, lo que usted tiene como ley, Dios lo permite. Dios nunca llamó a su iglesia a ser subversiva. Dios nunca nos ha rescatado para que nosotros seamos anárquicos. Dios nunca nos ha llamado para que nosotros seamos, hermanos, personas revoltosas. Dios nos ha llamado para entender que hay una sociedad que necesita ser gobernada para traer bienestar a la sociedad misma. Estamos en una sociedad, pero es Dios el que permite quién gobierna esa sociedad. No todos son capitalistas, no todos son socialistas, no todos son comunistas, pero Dios permite al comunista, al socialista y al capitalista. Dios lo permite. Es Dios. No forcemos la enseñanza. Es Dios. Por eso es que todo aliento, toda alma debe subordinarse, debe ser obediente y sumiso a la autoridad, porque Dios lo permite. Y esto es doctrina en todas partes de la tierra, en todo el orbe, en toda la bolita de la tierra. Allí esta palabra vale, está vigente. Debemos entonces, hupotaxo, someternos. Todo aliento, toda alma, toda vida, todo ser a la autoridad. Importante, y el término de autoridades es auxoxia, y vamos a deletrearlo: organización, X, organización, UVA, sistema internacional, amor. Auxoxia, hablando del que ejerce la fuerza, hablando del gobierno, hablando de la ley. Toda alma viviente debe obedecer a la ley, al gobierno y al que ejerce la fuerza donde se desempeña. Y usted lo va a entender más adelante con más capacidad. Esto es la doctrina bíblica. Usted dice, pero hay que someterse a Xi Jinping. Sí. Igual que a Donald Trump. Dios lo permite. ¿Donald Trump pudo vencer a Dios para colocarse allí? ¿Qué dicen ustedes? Donald Trump pudo, con su verbo, con su narcisismo, vencer a Dios y colocarse allí. Él venció a Dios y se colocó allí. ¿Verdad que no? ¿Quién puede vencer a Dios? Dios lo permitió. Xi Jinping venció a Dios para colocarse allí. ¿Pudo más el dragón rojo que Dios? No. Es un gigante, un país, una economía gigante, China. Pero ¿pudo más la República China, el Partido Comunista y Xi Jinping que Dios? No, Dios lo permite. ¿Pudo más Kim Jong-un de Corea del Norte que Dios? ¿Puede una bomba atómica doblegar y someter a Dios? No. ¿Quién permite que Kim Jong-un gobierne Norcorea? El mismo que permite que sea Donald Trump presidente de Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, toda alma
debe someterse, subordinarse al que ejerce la fuerza, el gobierno y la ley, en ese por ahora, porque es un por ahora. Eso es. Los que estaban obedeciendo a John Biden, ahora tienen que obedecer a Donald Trump. Y el pueblo cristiano dice amén, así sea. Hay gente que dice, pero es que John Biden era mejor. Bueno, hermanos, John Biden era mejor para un grupo, quizás para usted. En este momento quizás Donald Trump representa lo bueno para una cantidad de norteamericanos y de personas en el mundo, pero tanto el gobierno demócrata de John Biden como el gobierno republicano de Donald Trump lo permite Dios. Es Dios el que lo permite, amados. Entonces debemos obedecer. Y sigue diciendo, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a esta parte de establecidas. Este es el término griego taxo. Teresita, amor, sistema, se repite sistema, organización, taxo, y denota ordenada, llegar a existir. Dios permite que se establezca, que llegue a existir, que se ordene, que se fundamente. Taxo, es Dios el que permite que se establezca. Digo todo esto, muchachos, porque el mundo aún sigue reaccionando. Hoy es el segundo día de mandato de Donald Trump y él sigue pues derogando leyes que estableció John Biden. Ahorita los inmigrantes, hermanos, que están allí en la frontera sur, Estados Unidos, México, que estaban esperando, bendito sea el nombre del Señor, su chequeo por las autoridades migratorias, hermanos, el programa se los borraron, la aplicación se los borraron. Hay personas venezolanas, colombianas, haitianas, cubanas, de Afganistán, de Ecuador, de Chile, de Argentina, que estaban allí, hermano, un año esperando una cita. Y ya les había salido para el día de hoy. Estaban contentos ayer porque hoy les salía para la cita. Y ayer, cuando Donald Trump firmó, la aplicación se les borró, quedó inactiva. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Y son almas, hermanos, porque nadie va a dejar su tierra, nadie va a dejar, bendito sea el nombre del Señor, su parentela, porque está, hermanos, en óptima condición. La persona va buscando mejoría y allí están en medio de las heladas, hermanos. Hay un frío tremendo, hermanos. Están ultra abrigados, con 3, 4 chaquetas encima, los pequeñitos, pero ya entonces todo aquello, hermanos, que se podía hacer durante el gobierno de John Biden, ya con Donald Trump queda totalmente neutralizado y queda eliminado. Es más, parte del ejército se mueve a la frontera sur para evitar que cualquier persona ingrese ilegalmente. Es duro, ¿verdad? Pero es la ley, hermanos, y es lo que Dios permite. Usted pregunta y dice, ¿pero por qué lo permites? ¿Seremos nosotros los propicios y los autorizados para decirle eso a Dios? Si el gran emperador que perdió cordura, Nabucodonosor, lo entendió y dijo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios? ¿Es Dios el que lo permite? ¿Deja de ser Dios? No, sigue siendo Dios. ¿Por qué lo permite? Solo Dios sabe por qué lo permite. ¿Es muy triste? Sí, nos da tristeza. Mucha gente maldice a Donald Trump. Aún cristianos que están allí dicen, ese es un hijo del diablo. Pero es que Dios no nos manda eso. Dios nos manda a subordinarnos, a obedecer y ser sumisos al que ejerce la autoridad y el gobierno, con leyes que no parezcan justas para nosotros y con las que nos parecen justas. Tenemos que ser sumisos y obedientes a esa ley como cristianos. Y usted lo va a entender por qué. Quizás en este momento hay cristianas, madres, cristianos padres, que tenían a sus hijos allí.
esperando nada más. Y los hijos todos los días le tenían informado: ya voy a entrar, me dieron la cita para el día 21, el día 22. Sí, ya me confirmaron, me van a chequear y voy a poder ingresar legalmente, entre comillas. Y el día de ayer la aplicación cayó, fue eliminada, ya no puede ingresar. Y si trata de hacerlo de una manera violenta, puede ser ultimado a balazos. Es muy triste, pero tú como creyente, madre, creyente padre, creyente hermano, no tienes por qué maldecir. Simplemente entiende que Dios lo permite, por lo menos por 4 años más. Que por 4 años más. Lo que vaya a suceder 4 años después, ya eso está en la voluntad del Señor. Pero estos son 4 años donde Él va a arreciar contra los inmigrantes. Por eso mucha gente lo tiene como el diablo. Por allí salió diciendo el gobernante de Roma, el representante del catolicismo mariano, diciendo que era una acción diabólica. Bueno, hermanos, eso no es bíblico. Nosotros tenemos que subordinarnos a lo que tenemos. No somos quien para maldecir a las autoridades constituidas, y usted lo va a entender por qué. Ahora, escuche este tema y seguimos. Quiero, Señor, contar contigo en el momento de la tentación. El diablo quiere acabar conmigo, pero yo sé que me protegerás. Si yo estoy solo, Señor, mi alma está expuesta a la perdición, pues ni pensarlo, perder esta esperanza de estar contigo por la eternidad. Es por eso, mi Jesús, que con el alma a ti entrego mis problemas y mis cargas, pues solo tú, mi amado Dios, puedes llevarlas. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza. Yo te doy gracias por haberme rescatado de esos caminos de muerte y de maldad. Tú a buen tiempo llegaste a mi existencia, diste a mi vida gozo y tranquilidad. Hoy te pido que afirmes mis pasos en tu camino, que es mi eterna salvación, y que a mi vida le brindes siempre gozo de tu presencia y de tu santa unción. Es por eso, mi Jesús, que con el alma a ti entrego mis problemas y mis cargas, pues solo tú, mi amado Dios, puedes llevarlas. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza. Es por eso, mi Jesús, que
y mis cargas, pues solo tú, mi amado Dios, puedes llevarlas. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza. A ti, Jesús, sea la gloria y la alabanza. Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre. Bienvenidos de vuelta. Entonces estamos entendiendo, y es por eso que si usted es cubano, colombiano, norteamericano, canadiense, mexicano, brasileiro, si usted es español, alemán, italiano, entienda esto. Nos rige la voluntad de Dios. Allí, hermano, tenemos nosotros que estar ubicaditos, porque esto es doctrina. Mire, Dios permite los gobiernos de la tierra, sea del color, sea de la forma de administración que sea. Ideologías hay. Dios lo permite todo. Dios permite a Bukele en El Salvador. Dios permite a Nicolás Maduro en Venezuela. Dios permite a Milei en Argentina. Y usted de repente dice, estamos de acuerdo con Milei y con Bukele, pero no con Maduro. Usted no está de acuerdo, pero Dios lo permite. ¿Se da cuenta? Es posible que sea la inversa. Es posible que usted dice, estoy de acuerdo con Nicolás Maduro en Venezuela, pero no estoy de acuerdo con Bukele y Milei. Dios lo permite igualmente. No es un punto de vista. Ahora vamos a entender lo que es de Dios. Entre gustos y sabores, hermanos, hay una variedad. Pero en las cosas que Dios permite en la tierra, hermanos, nosotros nos tenemos que mover por el gusto de Dios para su pueblo, no por nuestro gusto y nuestro deseo. De repente usted dice, pero es que estoy de acuerdo con Vladimir Putin, pero no con Trump. Ese es su gusto, pero Dios permite los dos gobiernos. De repente es a la inversa. De repente usted dice, yo estoy de acuerdo con Trump, pero no con Vladimir Putin. Ese es su punto de vista, pero el punto de Dios es que Él lo permite los dos. Por alguna razón que solo Él sabe, pero siempre es para el bienestar de su pueblo. Usted dice, caramba, sí, ese caramba de usted no vale. Dios lo permite, esta es doctrina. Mire, en el libro de Tito, y seguimos, recuerde, estamos en el 1 de Romanos, pero estamos en las referencias cruzadas para que usted entienda que, hermanos, esto concuerda con la doctrina de Cristo, a concordancia. Tito capítulo 3, versículo 1 al 3, mire lo que dice. Recuérdales que se sujeten, otra vez someter, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De manera que, bendito sea el nombre del Señor, Tito tiene que recordarle esto a los creyentes. ¿Sabe cuál es la palabra? Recuérdales. Hupomikneko. Vamos a deletrearlo. Jehová, universo, Padre, omnipotente, Madre, internacional, Madre, Nailis, elefante, sistema, kilo, oso. ¿Sabe de lo que denota? Tráeselos a memoria. Haz un acuerdo con ellos calladito. Pablo le está diciendo a Tito, tráeselos a memoria, recuérdaselos, haz con ellos un acuerdo calladito para que se sujeten a los gobernantes. Es una norma dentro del pueblo del Señor.
Y hermano venezolano entiende esto. Hermano norteamericano entiende esto. Dios permite los gobiernos tanto de Venezuela como Estados Unidos de Norteamérica. Es Dios el que lo permite. No tiene la fuerza Donald Trump para vencer a Jehová. Dios lo permite. Respetemos lo que Dios permite. No tiene la fuerza el presidente Nicolás Maduro para vencer a Jehová. Dios lo permite. Respetemos lo que Dios permite. Dios permite que Javier Milei gobierne Argentina. No tiene fuerza Javier Milei para vencer a Jehová. Dios lo permite. Respetemos lo que Dios permite. Dios no llama a su iglesia a ser subversiva contra un gobierno. Llámese como se llame, la tendencia que sea, respeta lo constituido por Dios. Y mira lo que dice Tito: dispuestos a toda buena obra, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen, porque todo empieza con la narrativa. Cosa tremenda, hermanos, es que nosotros hoy podamos decir de Donald Trump es el diablo. Dios lo permite. Cosa tremenda es que digamos de Javier Milei es el diablo. Hermanos, Dios lo permite. Dios lo permite. Estemos tranquilos, entendiendo que Él lo ha permitido por alguna razón. Dios permite a Petro en Colombia. Respetemos lo que Dios permite. Dios permite a Noboa en Ecuador. Respetemos lo que Dios permite. Dios permite a Lula da Silva en Brasil. Respetemos lo constituido por Dios, lo que Dios permite. De esto se trata, y esto es doctrina bíblica, hermanos. ¿Quién puede vencer a Dios? ¿Es Dios el que lo permite? ¿Vamos a terquear nosotros porque tenemos un punto de vista político o social? Porque tenemos una visión e ideología, nosotros vamos a terquear con Dios. Vamos a ser más orgullosos que Nabucodonosor. El gran emperador Nabucodonosor, el mundo en sus manos, y él decía: son los que van a decir por qué lo haces y por qué lo permites. ¿Somos nosotros más arrogantes que él? ¿Deberíamos aprender como él o tenemos que pasar por lo que él pasó? Ir a comer con las bestias para poder entender a Jehová. Ahora, usted se va a sorprender porque seguimos en la doctrina y aquí vamos, hermano, durante esta semana a redundar en esta enseñanza. De repente usted dice: no las voy a oír porque no quiero oírla. Bueno, ya usted es un contumaz, un rebelde, porque estamos en las Sagradas Escrituras. Mucha gente me dice: pero es que usted es ambiguo. ¿Ambiguo yo o apegado a las Sagradas Escrituras? Les estoy diciendo, yo no puedo tener tendencias a izquierda o derecha. Yo tengo que tener la base y moverme en la premisa de Jesucristo y hacer como Jesucristo ha hecho. En estudios pasados que están allí en el canal Chofar Sonando, usted lo puede tomar. ¿A qué gobierno humano Jesucristo se opuso y trató de derribar? A ninguno. ¿Por qué? Porque no era, hermanos, la función ni la misión de Jesucristo. Y preste atención con esta lectura porque vamos a ver el contexto de esto, hermanos. Preste atención. Dice la bendita palabra del Señor en Primera de Pedro, y usted dice: ahí va a tocar Primera de Pedro. ¿Y qué toco? Los memes que colocas tú o la revelación que colocas tú en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Tu revelación según que Dios te dijo. De repente dices: ahí vas. No, pero es que no estoy tocando un solo verso. Estoy tocando Romanos capítulo 13. Estoy tocando Tito capítulo 3. Estoy tocando Primera de Pedro capítulo 2. Esto es doctrina. ¿O tú quieres que yo obvie esta doctrina y me apegue a la revelación que Dios te dio en el 80, que Dios te dio en el 90, según tú, que Dios te dio en el 1940? ¿Tú quieres que yo pegue los memes que tú pegas?
y Venezuela parirá y será la Jerusalén y seremos felices. ¿Tú quieres que ponga eso? O Trump es el anticristo y oremos para que el anticristo sea vencido. ¿Tú quieres que yo coloque eso? No lo voy a hacer. Yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios me dice que debo respetar lo que Él permite, porque Dios no me ha levantado y perdonado a mí para que yo esté viviendo una vida anarquizada, propiciando el desorden social, levantando una revuelta en el sector donde me muevo. Dios no me llamó a ser subversivo ni guerrillero contra un gobierno que Él permite. ¿Dónde y cuándo están esos antecedentes en las Sagradas Escrituras en la era cristiana? No los hay. Y si no los hay, ¿por qué entonces tú quieres que yo tenga tu punto de vista humano, carnal y hasta diabólico? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 al 16, dice: por causa del Señor. Hay una mejor razón que esta, hermano. Por causa del Señor. Es palabras menos, palabras más. Hazlo por el Señor, pues. Por causa del Señor, someteos a las instituciones humanas. Tienes que presentar al niño cuando nace. Sométete. No, pero es que este gobierno de Estados Unidos no sirve. Sométete a las instituciones humanas. Sométete al gobierno de Norcorea. Sométete a todas las instituciones humanas. Aquí no dice si es de izquierda o derecha. Aquí no dice si es malo o es bueno. Dice someteos a toda autoridad. Por causa de el Señor. ¿Hay una mejor causa que esa? Ya sea al rey como a superior o a los gobernadores, más claro, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es con tu comportamiento que tú tienes que hacer callar al insensato. No es propiciando en una narrativa de destrucción lo que Dios permite. ¿Te imaginas que tú estés declarando la destrucción de lo que Dios permite y es Dios el que lo está permitiendo por alguna razón? Y yo decía en los estudios pasados que allí están en nuestro canal Chofar Sonando. Hermanos, mire, yo antes de ver el error a un gobierno secular de cualquier país, yo trato de ver el error del gobierno espiritual dentro de un país. Y déjeme decirle algo: las instituciones, entre comillas, más prestigiosas, más antiguas, que representan, por decirles algo, el evangelio en Venezuela, están corrompidas. ¿No será que Dios permite los gobiernos seculares hasta que las organizaciones cristianas se depuren? Un saqueo a una feligresía. ¿Ha terminado ese saqueo? Ahora se ha diversificado con rifas, con cuantas barbaridades, con primicias, con cuantas barbaridades. Saqueo. Y allí siguen. Pero hablan de un mal gobierno en una nación. Se atreven. Dios les habla de un mal gobierno en una nación. Pero el mal gobierno dentro de lo que dicen ser las cabezas de una cristiandad a nivel nacional, a nivel continental y mundial, que una corrupción por todas partes, corrompidos, amadores de los deleites más que de Dios, en busca del dinero, chapeando a todo el mundo, buscando el dinero de la feligresía por una u otra manera, tomándose el ministerio para enriquecerse. ¿No será eso lo que Dios quiere que se depure primero? Porque hemos dicho que hay una base espiritual que sostiene en un hecho fáctico a los poderes visibles. La economía de un país se sostiene sobre un pilar espiritual. ¿Cómo está el pilar espiritual? Una decadencia, reyesuelos, los elige la élite. Allí están, son vitalicios, personas que están dirigiendo una institución cristiana desde hace 30 y 40 años.
Y nadie los quita de allí, los quita la muerte, son vitalicios. Y Dios libre que se diga algo. Y entonces se habla de dictadura en las naciones. Allí mucha gente señala a Donald Trump y dicen, es que ya viene el emperador. Es que emperador hay en los pequeños reyesuelos que están en las organizaciones evangélicas en el mundo entero. ¿Quién los quita? ¿Quién los elige? Así en Colombia, en Venezuela, en Brasil, ¿quién los elige? Allí están, en su corrupción, y nadie le pone cascabel al gato. No, este ministro está mal, pero no se puede decir nada porque ese ministro es un hombre muy carismático, tiene mucha feligresía y mucho poder dentro de la organización. Y se sabe que se está haciendo mal. Entonces, antes de ver la paja de los gobiernos de la tierra, debemos meter la lupa en lo que fungen como cabeza dentro de las organizaciones cristianas en el mundo. ¿Cuánta corrupción hay en el Vaticano? ¿Quién elige una élite? 120 hombres eligen al que va a gobernar a 1,5 millardos de habitantes de la tierra. ¿Quién los elige? 100 cardenales. Al que es el papá de 1,000 millones, 500 millones más, bendito sea el nombre del Señor. 1,5 millardos de habitantes de la tierra tiene la Iglesia Católica. ¿Quién elige ese gobernante? 100 cardenales. Lo que dice esa persona, 1 millardo, 1,000 millones y 500 millones más en el mundo dicen amén. ¿Hay corrupción allí? ¿Quién permite ese gobierno? Jehová. Por alguna razón lo permite Dios. Se da cuenta, pero antes de ver la paja de los gobiernos terrenales, metamos la lupa dentro de las organizaciones cristianas. Pero presta atención porque esto es muy importante. Cuando Pedro escribe esta carta de segunda de Pedro, ya Pedro estaba, hermano, prácticamente condenado a la muerte. Estaba gobernando Nerón. Hemos estudiado el personaje de Nerón. Nerón, implacable, llegó al poder tras ejecutar a cantidades de personas, incluyendo a su propia madre. Nerón mató a su propia madre, a su hermanastro, un hombre llamado Británico. ¿Recuerdan la historia? La hemos leído por acá. Nerón, hermanos, él llegó ejecutando a cuantas personas. A su madre la mató, a su hermanastro lo mató. Nerón. Y él era el gobernante para el tiempo de Pedro y de Pablo también, por supuesto. Los dos fueron asesinados por el gobierno de Nerón. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y qué dice Pablo? Pablo en el tiempo de Nerón escribió a Romanos y dice: sométanse a Nerón. Pedro dice: por causa del Señor. Y Pedro había cargado la espada. Pedro era un hombre que sabía pelear, no le tenía miedo a pelear. Pedro podía armarse y armar una rebelión. ¿Cuántos armaron rebeliones para tumbar a los dictadores de Roma? Pero no fue el caso del líder Pedro. Ya Pedro había sido transformado y entendió cuando Jesús le dijo: guarda la espada. La guerra del Señor no es contra el sistema de este mundo. La guerra del Señor es contra el pecado y la maldad. Pedro escribe: por causa del Señor, sométanse a Nerón y a todas las instituciones humanas, sea el rey, sea el superior, sea gobernadores. Sométanse. Y él fue tan sumiso que fue a la muerte, porque Dios lo permite todo. ¿Quién permitió la muerte de Pedro? Dios. ¿Quién permitió Nerón? Dios. ¿Sabe lo que hacía ese bárbaro? La historia lo dice, hermano, que mientras Roma se quemaba en los juegos pirotécnicos de este bárbaro, era un piromaníaco, él hacía sus arreglos musicales
él componía su lira. Enfermo, hermano. Y Pedro profirió maldición contra él, palabras inicuas contra él. ¿Acaso Pedro era un inicuo, un vendido? ¿Pedro era ambiguo? Llame a Pedro ambiguo para ver. ¿Pedro era ambiguo? No. ¿Pedro era cobarde? No. ¿Pedro estaba con el sistema? No. Cristiano, por causa del Señor. Repitan conmigo, por causa del Señor. Tenemos que hacer las cosas bien. Ahora bien, hermanos, esto se pone muy interesante porque seguimos en el capítulo 13. Y vamos a ir avanzando, porque ahora estamos en la aplicación. Recordemos que estamos aplicando la enseñanza del 1 al 11. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, no se moleste conmigo, porque de repente hay una hermana o un hermano que tenía sus hijos en la frontera y dice: cónchale, pastor, pero ¿cómo usted dice que Dios lo permite? ¿Y quién lo permite, hermana? Hermano, ¿quién lo permite? De repente usted está esperando que yo dé una profecía que le va a caer un rayo a Donald Trump y lo va a partir en dos y se va a revertir ese dictamen de él. No puedo orar así. Cristo nunca oró así. Cuando los hijos de Boanerge, Juan y Jacobo le dijeron a Jesús: no nos reciben, ¿quieres que oremos para que le caiga fuego a ese pueblo? El Señor dijo: vosotros no sabéis a qué espíritus les sirve. Yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Aleluya. Pero así como tenemos que entender que Donald Trump, Dios permite que esté allí, Dios permite que el presidente de Venezuela esté allí por alguna razón, hasta donde Dios lo permita. Respetemos a Kim Jong-un, a Vladimir Putin, respetemos a Milei en Argentina, Dios lo permite. A Lula da Silva, Dios permite eso. Y antes de ver a los dictadores fuera de la congregación, busquemos a los dictadores dentro de las organizaciones cristianas, que créanlo, que se los digo con conocimiento de causa. Hay muchos dictadores y dictadoras que son reyesuelos, emperadores, dentro de su pequeño reino, que se han confeccionado como un traje a su medida. Debemos ser honestos. Es más, trasciendo, hay dictadores y dictadoras dentro de los hogares que hacen solo su voluntad, se impone su voluntad, nada más que su voluntad y solo su voluntad, y a los demás son vasallos y vasallas dentro del hogar. ¿Usted cree que eso es correcto, llamándonos cristianos y cristianas? Ahora, no quiero redundar, hermanos, en este momento en la idea, pero mañana seguimos. Les amo en el Señor. Mi cariño y mi respeto. Besos y abrazos.